miles de personas, miles de pentecostales están empezando a guardar el sábado. Porque lo ven en la Biblia. Miles de pentecostales están empezando a interpretar las profecías de una forma diferente que lo que se interpreta hoy en día. Miles de católicos están aceptando el mensaje bíblico, de que el sábado todavía está vigente, que el sábado es parte integral de la santa ley de Dios. Así que dice aquí que el cuerno pequeño, la iglesia romana, iba a pensar cambiar la ley. Ahora, como adventistas, tenemos mucho que decir en cuanto al cambio de la ley, pero tenemos muy poco de decir en cuanto a lo que significa cambiar los tiempos. Algunos adventistas han dicho, bueno, es lo mismo. Lo que está diciendo es que pensará cambiar los tiempos en la ley. Y claro, el único mandamiento que tiene que ver con tiempo es el sábado, así que pensará cambiar el sábado en la ley. El problema con esa idea es que en el hebreo no dice, bueno, en realidad es arameo, Daniel 7, pero en arameo no dice, pensará cambiar los tiempos en la ley, dice, pensará cambiar los tiempos y la ley. Es decir, iba a pensar cambiar dos cosas diferentes. La ley son los 10 mandamientos. Pero ¿qué significa? Que iba a pensar cambiar los tiempos. A eso quiero dedicarme especialmente en nuestro estudio de esta tarde. Vayan conmigo a Daniel, el capítulo 2 y el versículo 21. Daniel 2 y el versículo 21. Y quiero que noten 3 cosas en este versículo, 3 cosas claves en este versículo. Está hablando de Dios. Dice aquí, hablando de Dios, Él muda. ¿Qué significa mudar? Cambiar, es la misma palabra. Él cambia los tiempos y las edades. Otras versiones dicen los tiempos y las oportunidades. Primera cosa, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Cambia qué? Los tiempos y las oportunidades. Segundo, quita reyes y pone reyes. Tercero, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Qué 3 cosas hace Dios? 1, cambia los tiempos y las oportunidades. Segundo, quita reyes y pone reyes. En tercer lugar, da sabiduría a los sabios y a los entendidos. Ahora escuchen. Estas 3 ideas de Daniel 2:21 se desarrollan en el resto del capítulo 2 y el capítulo 3. Es decir, en el 2:21 se introducen 3 ideas que se van a desarrollar más ampliamente en el resto del capítulo 2 y el capítulo 3. Pero se van a desarrollar no en este orden, sino que se van a desarrollar en orden inverso. Es decir, en vez de desarrollarlas en el orden en que están aquí, que es Dios cambia los tiempos y las oportunidades, Dios quita reyes y Dios pone reyes, y Dios da sabiduría a los sabios y a los entendidos, en vez de desarrollarlo de esta manera, va primero a empezar a hablar de dar sabiduría a los entendidos, luego va a explicar quita reyes y pone reyes, y luego de último va a explicar cambia los tiempos y las oportunidades. Vayan conmigo a Daniel 2:23 para que vean cómo se desarrolla la primera idea. 2:23. Aquí Daniel está orándole a Dios, agradeciéndole porque Dios le mostró el sueño y lo que significaba el sueño del rey Nabucodonosor. Dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado ¿qué? ¿Qué es lo que da Dios según la tercera frase que vimos? Oh, da sabiduría a los sabios, dice, porque tú has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Dónde se ilustra esa frase que Dios da sabiduría a los entendidos
o a los sabios, se ilustra en el hecho de que Dios le dio a Daniel el sueño y lo que significaba el sueño. Una ilustración práctica. Ahora vamos a Daniel 2, 37 y 38 para ver la segunda frase. Quita reyes y pone reyes. Dice en el versículo 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. ¿Por qué era rey Nabucodonosor? Porque Dios lo puso en el trono. Ahí se ilustra la segunda frase. Y no solo allí, sino en el resto de esta visión, se ilustra que Dios pone reyes y quita reyes, porque Dios dice, y después de ti voy a poner otro reino, y después de ese reino voy a poner a otro, Grecia, y después de ese va a poner a otro. Es decir, el que controla quién va a reinar soy yo. Dios quita reyes y pone reyes. Y Dios le dio a Daniel sabiduría y entendimiento para saber el sueño del rey y lo que significaba el sueño del rey. Ahora, ¿qué de la tercera frase de que Dios cambia los tiempos y las oportunidades? La palabra tiempos se usa allí. ¿Qué significa eso? Vamos a mirar el marco del capítulo 3. Cuando Dios le mostró a Nabucodonosor esa estatua, cabeza de oro, vientre, pechos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies de hierro mezclado con barro, una roca que pegó en los pies de la imagen, desmenuzó todo, se formó una montaña y el reino de Dios cubrió toda la tierra para siempre. Nabucodonosor, cuando escuchó eso, no le gustó lo que Dios le mostró. Yo soy nada más la cabecita de oro. ¡Ah! No, señor. Mi reino no va a ser sucedido por otros reinos. Mi reino va a ser eterno. ¿Y cómo lo expresó Nabucodonosor? En el capítulo 3, mandó a hacer una estatua toda de oro de cabeza a pies. ¿Qué estaba diciendo Nabucodonosor? Estaba diciendo, la historia profética no se va a cumplir como dice Dios, sino que la historia profética se va a cumplir como digo yo. Lo que está tratando de hacer Nabucodonosor es cambiar el calendario profético de Dios. La forma en que se va a desarrollar la historia de las naciones. Él está diciendo, la profecía no se va a cumplir como dice Dios, la profecía se va a cumplir como digo yo. En ese sentido, Nabucodonosor está tratando de cambiar los tiempos y las oportunidades que Dios ha establecido en su calendario profético. Está tratando de cambiar la profecía, en otras palabras. Ahora, examinemos un poquito más detenidamente esta palabra tiempos. Lo que quiero mostrarles es que la palabra tiempos y también la palabra oportunidades tiene que ver con los eventos que Dios ha establecido que se van a cumplir en el orden que Él dice, con los poderes que Él dice, con las personas que Él dice, durante los periodos de tiempo que Él dice y en los lugares donde Él dice. Es decir, la palabra tiempos se refiere a los eventos que Dios ha colocado en su calendario profético. En alguna forma, entonces, el cuerno pequeño iba a intentar cambiar ¿qué cosa? El calendario profético de Dios, tal cual Nabucodonosor intentó cambiar el calendario profético de Dios que Dios había dado en Daniel 2. De alguna forma iba a intentar cambiar las profecías, el calendario o los eventos proféticos que Dios ha delineado. Ahora vamos a ver un poco más detenidamente esa palabra tiempos en varios textos bíblicos. Vamos a Daniel 4 y el versículo 25. Daniel 4 y el versículo 25. Está hablando de la locura de Nabucodonosor. Y entre las grandes lecciones
que Dios le enseñó a Nabucodonosor fue el vegetarianismo. Porque dice la Biblia que salió 7 años a comer hierba. Y fíjense que a los 7 años se le aclaró la mente. Estoy estirando un poco el texto. Daniel 4:25. Dios da una profecía a Nabucodonosor, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y como el rocío del cielo serás bañado. Y 7, ¿qué? Tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo que da, y que da lo que Él quiere a quien quiere. ¿Cómo se expresa esta profecía de lo que le iba a pasar a Nabucodonosor? Dios dice que 7, ¿qué? Tiempos pasarán sobre ti. ¿Colocó Dios esto en su calendario profético? Claro que sí. Dios le dijo a Nabucodonosor, ten por cierto de que esto te va a pasar cuando yo dije y durante el periodo de tiempo que yo te dije. 7 tiempos. La palabra tiempo se refiere a un evento profético que Dios ha indicado va a suceder con alguien en cierto lugar y en cierto tiempo y durante cierto periodo. Vamos a anotar algunos otros textos que usan la palabra tiempo o tiempos para que vea que la palabra tiene que ver con eventos proféticos que Dios ha puesto en su calendario. Vayan conmigo al libro de Hechos, el capítulo 1. Hechos, el capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 6 al 8. Hechos 1, 6 al 8. Jesús estaba reunido con sus discípulos, estaba por ascender al cielo. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Es una pregunta profética esa? Sí. ¿Qué están diciendo? Señor, en tu calendario profético ha llegado el momento de restaurar el reino de Israel a Israel. Es decir, ¿es el momento ahora de restaurar el reino? ¿Y qué le contestó Jesús? Versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, otras versiones dicen oportunidades, que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo, Dios no ha revelado el momento en que va a pasar esto. Él lo tiene en su calendario profético, pero no ha escogido revelarlo. No es para ustedes saber los tiempos o las oportunidades que Dios tiene bajo su control. Notan aquí, mis hermanos y hermanas, que la palabra, la expresión tiempos y oportunidades tiene que ver con eventos que Dios ha colocado en su calendario. Ha llegado el tiempo, Señor, de restaurar el reino de Israel. Jesús dice, no es para ustedes saber los tiempos y las oportunidades que están solo bajo el control de Dios. Dios no ha revelado ese evento profético, si ahora es el tiempo o no. La expresión tiempos y oportunidades se refiere a un evento profético en el calendario de Dios. Vamos a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 1. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 1. Otra vez, hablando de eventos proféticos, dice, Primera de Tesalonicenses 5, 1 y 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no sé por qué se traduce de una forma distinta, son las mismas palabras griegas de Hechos 1 y el versículo 6 y 7. Es la palabra cronos y la palabra kairos. Pero lamentablemente los traductores lo traducen diferente en cada lugar y uno nunca sabe que es la misma palabra en el idioma original. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba.
Y fíjense que después de hablar de tiempos y oportunidades, no necesito escribirles en cuanto a tiempos y oportunidades. Ahora vamos a encontrar que el apóstol Pablo va a hablar de eventos proféticos, va a hablar del cierre de gracia y de su venida. Versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Está hablando el apóstol Pablo de eventos proféticos aquí? Claro que sí. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? En cuanto a los tiempos y las sazones, en cuanto a los eventos proféticos, no hay necesidad de que yo les escriba. Nuevamente la palabra tiempos, la palabra oportunidades, tiene que ver con eventos que Dios ha establecido en su calendario profético que van a suceder en cierto momento, en cierto lugar, con ciertos individuos y de cierta forma. Vamos a comparar dos textos muy interesantes. Lucas 21 y el versículo 24. Lucas 21, 24. Y luego vamos a comparar Apocalipsis 11 y el versículo 2. Lucas 21 y el versículo 24, todavía hablando de la palabra tiempos. Y luego vamos a Apocalipsis 11. Quiero que noten cuatro cosas claves en Lucas 21 y el versículo 24. 21, 24. Dice allí, hablando del pueblo judío: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y ahora quiero que noten cuatro cosas claras. Y Jerusalén, punto número 1. Jerusalén será hollada, punto número 2. Jerusalén será ¿qué? Hollada, que significa pisotear, ¿verdad? Será hollada. Ahora viene el punto número 3. ¿Por quiénes? Por los gentiles, punto número 3. ¿Hasta cuándo? Ahora escuchen bien. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Yo pregunto, ¿ha establecido Dios cierto periodo para los gentiles en su calendario? Sí. ¿Con qué nombre? ¿Qué nombre se le da? Tiempos de los gentiles. Cuando se cumplen los tiempos de los gentiles, entonces va a terminar la opresión de la cual se menciona aquí. Ahora, ¿cuánto tiempo es ese? ¿Cuántos son los tiempos de los gentiles? Vamos a Apocalipsis 11 y el versículo 2. Apocalipsis 11 y el versículo 2. Dice aquí: pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo miras. Ahora escuchen bien. Porque ha sido entregado a ¿quiénes? A los gentiles. ¿Estaba eso en Lucas 21? Sí, a los gentiles. ¿Y ellos qué? Hollarán. ¿Eso estaba en Lucas 21? Sí. ¿Hollarán qué? La ciudad santa. ¿Cuál ciudad es esa? Jerusalén. ¿Eso estaba en Lucas 21? Sí. ¿Por cuánto tiempo según Lucas 21? ¿Hasta cuándo? Hasta que terminaron los tiempos de ¿quiénes? De los gentiles. ¿Y cuánto tiempo es ese? Dice, y hollarán la santa ciudad 42 meses. Entonces, ¿cuántos son los tiempos de los gentiles? 42 meses. Ven que la palabra tiempos se refiere a eventos que proféticos en el calendario de Dios. Les doy otros ejemplos, nada más mencionando esta palabra tiempo o tiempos. En Gálatas 4:4 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Dios tenía en su calendario el momento cuando Jesús se iba a encarnar? ¿Sí o no? ¿El diablo lo sabía? ¿Por qué creen que el diablo estaba esperando a Jesús cuando naciera? Según Apocalipsis 12. Se paró al lado de la mujer para devorar a su hijo cuando hubiese nacido. El diablo estudia la profecía. Él sabía cuándo en el calendario de Dios iba a nacer el Mesías, porque Dios lo había incorporado en su calendario. Ustedes recuerdan que varias veces Jesús durante su ministerio, cuando lo querían arrestar, dice que no lo podían arrestar porque aún no había llegado su tiempo.
En el calendario de Dios no había llegado todavía el momento. Cuando Jesús se bautizó, salió inmediatamente a predicar y dice, el tiempo se ha cumplido. Y es la profecía de las 70 semanas, de cuando el Mesías iba a ser bautizado. Se acababa de bautizar y dice, el tiempo se cumplió. Así que la palabra tiempo o tiempos se refiere a eventos proféticos que Dios ha establecido en su calendario, lo cual significa que de alguna manera la iglesia romana iba a intentar cambiar la interpretación de las profecías bíblicas y darles otro significado distinto. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Como trató de hacer el rey Nabucodonosor. Y usted dice, bueno, la iglesia romana no hizo eso. La iglesia romana sí lo hizo. Y le voy a explicar cómo fue que pasó. No solamente la iglesia romana intentó cambiar la ley de Dios. Una vez yo dialogaba con una joven, yo di una serie de temas en nuestra Universidad Adventista en Argentina hace unos años. Y prediqué un tema sobre la ramera de Apocalipsis 17. Di todas las características y no mencioné qué representaba. Pero el siguiente día, en las entrevistas estudiantiles, vino una joven católica y me dice, pastor, yo quiero que usted sepa que usted anoche en el tema me ofendió. Yo la miré y le dije, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Dice, usted habló mal de mi iglesia. Yo dije, yo no mencioné ninguna iglesia. Dice, pero por las características se sabía de quién estaba hablando. Entonces le dije, si las características lo identifican, sin que yo tenga que decirlo, y usted lo entendió, ¿qué más hay que decir? Me dice, no, ese asunto de que usted dijo que la iglesia romana cambió el día de reposo, dice, el domingo es el séptimo día. ¿De verdad? Dice, yo soy catequista de la iglesia católica. Yo sé que el séptimo día es el domingo. Entonces la llevé a Lucas 23, donde dice que Jesús murió el día de preparación, reposó en el sepulcro el sábado y dice que resucitó el primer día de la semana. Le dije, el domingo no es el séptimo día, sino el primero. ¿Tú has leído tu Biblia católica, el cuarto mandamiento? Lo que pasa es que tú has leído solo el catecismo donde dice que debemos santificar las fiestas. ¿Tú no has leído? ¿No has buscado el catecismo a ver si en el catecismo se encuentra el segundo mandamiento de la ley de Dios? ¿No has leído el cuarto mandamiento que dice que el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios? Ahora déjame ponerte esta situación. Supongamos que la Biblia dice que debemos guardar el séptimo día sábado y el Papa dice que debemos guardar el domingo. ¿Quién tiene razón? Se quedó callada. Hubo unos segundos de silencio sepulcral. Porque estaba tratando de procesar esto en su mente. ¿Cómo? Juan Pablo II puede decir en su carta pastoral Dies Domini que el domingo es el día de reposo y que la misma Biblia católica dice que el sábado es el día de reposo. ¿Cómo puede el Papa decir que es uno y la Biblia decir otro? La misma Biblia católica. Y finalmente me dijo, no pastor, estoy confundida. Dice, tengo que ir a hablar con mi sacerdote. Y yo le dije, está bien que vayas y hables con tu sacerdote y te voy a decir qué es lo que te va a decir tu sacerdote. Te va a decir que la iglesia, por autoridad que Jesús le confirió a la iglesia, cambió el día de reposo del sábado al domingo. Y luego le dije, ¿crees tú que el hombre tiene el derecho, o algún sistema religioso en el mundo tiene el derecho, de meter su mano en la ley de Dios que fue escrita con el mismo dedo de Dios y cambiar lo que Dios estableció? Se quedó mirándome y me dijo, no, es que yo tengo que ir a hablar con él. Le habla con él, pero guíate por la Biblia, porque con la Biblia puedes estar segura.
cuerno pequeño pensó que podía cambiar la ley de Dios, pero dice también los tiempos. Y dice, ¿cómo es que la iglesia romana pensó que podía cambiar el calendario profético de Dios? Les explico. En el año 1517 se levantó un gran reformador con el nombre de Martín Lutero. Y Martín Lutero comenzó lo que se conoce como la Reforma Protestante, cuando clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, 31 de octubre de 1517. Allí comenzó la Reforma Protestante. Lutero fue seguido por otros expositores, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, más adelante por Wesley, por grandes reformadores que trataron de traer a la iglesia de regreso a la Sagrada Escritura. Estos reformadores estudiaban las profecías y demostraron bíblicamente que la iglesia romana que existía en sus tiempos era el cumplimiento de las profecías bíblicas en cuanto al cuerno pequeño, en cuanto a la bestia, en cuanto a la ramera, en cuanto al hombre de pecado. Porque imagínense, ellos conocían, leían Daniel 7 y decían Daniel 7, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma se dividió en 10 y luego después de Roma se dividió, ahí debemos buscar el anticristo. Y estaban viviendo en ese tiempo. Habla blasfemias contra el Altísimo, dice que tiene a Dios en la tierra y que tiene poder para perdonar pecados, dice que persigue a los santos, pero la Inquisición. Y pensaron que podían cambiar la ley y podían verlo patente en sus días y apuntaron a todas estas profecías y dijeron, estas profecías se cumplen en la iglesia romana y como resultado miles y miles de personas empezaron a abandonar la iglesia romana y a unirse al protestantismo. Es más, países enteros como Holanda se unieron a la causa protestante. Y la iglesia romana estaba perdiendo no solo adeptos, sino que estaban perdiendo países enteros como resultado de la interpretación de las profecías de los reformadores protestantes. Por eso la iglesia romana dijo, nosotros tenemos que hacer algo para contrarrestar esto, porque si no contrarrestamos esto, vamos a perder todo. Y por lo tanto, se levantó en la iglesia romana un individuo, que cuando yo menciono el nombre, ustedes van a saber exactamente quién es, porque lo han oído mencionar montones de veces, un hombre llamado San Ignacio de Loyola. ¿Han oído hablar de San Ignacio de Loyola? ¿Saben lo que fundó San Ignacio de Loyola? Fundó la Sociedad de los Jesuitas, la Sociedad de Jesús, en el año 1534. El propósito de Loyola, según lo dice él mismo, fue ponerse al servicio de la iglesia romana para extirpar la reforma protestante. Por si acaso alguno no lo cree, cuando uno visita la Basílica de San Pedro en Roma, el Vaticano, uno entra por esa inmensa puerta de ese edificio monstruoso, grandísimo. Entra uno y lo primero que cautiva los ojos es una ventana, un vidrio que queda en la parte de adelante de esa basílica, donde se encuentra un sol inmenso ahí adelante, enfrente de la cátedra o el trono papal, que no se usa ese trono para ceremonial. Donde quiera que uno mira en el Vaticano hay soles por todas partes. Hay soles en el arte, hay soles en las copas, hay soles en las paredes, hay soles en las ventanas. Es soles, soles, soles por todas partes. Y eso lo heredaron de Roma pagana. El día del sol se convirtió en el día de la resurrección.
De ahí entró el domingo a la iglesia cristiana. No entró porque Cristo le dio permiso a la iglesia de cambiar el día. Entró directamente a través de Constantino, del paganismo. Y entonces los cristianos dijeron, para ganar a los paganos, podemos cambiar el día al domingo. Ellos pueden entonces guardar el día en honor al Dios Sol y nosotros en honor al resucitado.